el APRA nunca muere. Fueron las palabras que yo siempre escuchaba de chico. Que el de las malas salía adelante. Y yo creo que es así, que es un partido tradicional, que el Perú los necesita, los partidos tradicionales, que necesitan restañar heridas, reorganizarse, modernizarse. Y quizás el APRA con Enrique Valderrama podría tener esa oportunidad. Hay quienes no lo creen, ¿ah? Hay quienes son escépticos. ¿Por qué no se lo preguntamos a él? Enrique Valderrama está con nosotros y yo le quiero agradecer que haya tenido la gentileza de venir al programa y de estar con nosotros. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches, encantado de estar aquí, un honor, qué gusto. Enrique, ¿qué edad tienes? 39 años. 39 años. ¿No eres o no te sientes muy joven para manejar una maquinaria tan compleja, un transatlántico tan pesado como el Partido Aprista? Bueno, da la casualidad justamente que conjugamos el hecho de que soy el candidato más joven de la elección del partido más antiguo. Así es. Creo que eso es una coincidencia positiva porque nos permite ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de cumplir uno de sus anhelos, de acuerdo a alguna de las encuestas, en donde el 80% quiere un personaje nuevo en la política. Quiere renovar la política. Pero evidentemente también estamos ante la posibilidad de, con ese sentimiento nacional, dar un salto al vacío, dar paso a una aventura que definitivamente pueda dañar al país. Yo puedo ofrecerle, creo, el refresco que la política nacional en este momento requiere, pero acompañado además de un proyecto histórico que tiene 100 años, que además tiene 2 experiencias de gobierno, que tiene técnicos, intelectuales, operadores en todo el país, que no tiene de repente pues algunos de los partidos que hoy día son clanes familiares, vientres de alquiler, franquicias. Creo que es una feliz coincidencia y creo que vamos a estar a la altura sin duda de la historia y nuestro legado, ¿no? De acuerdo. Nos gusta hacer entrevistas directas y rapiditas. Tenemos varias preguntas para ti, las vamos a poner en pantalla. Por favor, adelante. Bienvenido al programa y le ponemos las preguntas y nuestro test a Enrique Valderrama. Primera pregunta, la ponemos en pantalla. Enrique, ¿coincide usted con la mayoría de peruanos respecto a que el primer gobierno de Alan García fue uno de los más desastrosos de nuestra vida republicana? Creo que es una versión exagerada. Creo que cometimos errores inmensos, que fueron reconocidos además, pero que recibimos una circunstancia económica muy difícil, muy complicada, venida ya del arquitecto de la UNDE, a quien tenemos un respeto democrático bastante claro, pero que ya venían ya cocinándose una gran crisis económica, lógicamente, pero además que teníamos una crisis social muy grande, digamos, con el tema del terrorismo encima, que no estaba diagnosticado. Nosotros fuimos los primeros que lo diagnosticamos, creamos el grupo especial de inteligencia que estuvo apenas a 15 minutos de capturar a Guzmán. Qué bien hubiera sido para el país que durante el gobierno democrático, con sus inmensos errores, definitivamente con sus desórdenes económicos, pero finalmente democrático, de Alan García hubiera sido quien capturara a Guzmán y no dejarle justamente eso que ocurrió más adelante con Fujimori, que creo que cierra el Parlamento con la excusa del desorden económico y de, evidentemente, el terrorismo, pero que para lograr ambas cosas, el ordenamiento económico y la captura de la cúpula senderista, creo que no era necesario dar un golpe de Estado. Si el gobierno democrático de Alan García, el que creó el GEIN, hubiera capturado a Guzmán, nos hubiéramos evitado, creo, gran parte de esa prédica que terminó en un autoritarismo y una corrupción galopante, ¿no? Enrique, si nosotros pudiésemos ver a quienes nos están viendo en pantalla en las salas de sus casas o en sus cuartos y les preguntáramos quién hoy tiene, gracias al gobierno aprista, al primer gobierno aprista, a alguien fuera del Perú, te darías cuenta que casi todos levantarían la mano. Ese gobierno expulsó a 1,5 millones de peruanos, nos tuvimos que ir, mi hermano se tuvo que ir del Perú gracias al gobierno de Alan García. Mi madre lloraba para que alcanzara el pan en nuestra mesa, Enrique. Fue una situación muy difícil y complicada. Y durante el segundo gobierno cambió un poco la perspectiva respecto a aquellos que querían irse, relacionado con, por ejemplo, con los peruanos en una encuesta, en donde decía si querían quedarse o irse durante el gobierno del segundo gobierno del APRA, cambió esa correlación respecto a los que quieren en el segundo quedarse. Gobierno, de acuerdo. Exactamente. Y hoy día 3 de cada 4 jóvenes quieren irse del país. Y creo que el APRA tiene que volver con un mensaje lógicamente renovado, una orientación muy clara de izquierda democrática. Pero el contexto internacional del segundo gobierno también fue mucho más favorable, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Y hoy día el contexto económico internacional es aún mucho más favorable y no estamos creciendo como deberíamos crecer. Pues. Es decir, el precio de los metales hoy día es mucho más grande de lo que era durante el segundo gobierno y definitivamente son oportunidades inmensamente perdidas que tenemos por gente que no tiene el nivel para gobernar, como Ojerijo, como Boluarte, etcétera, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Segunda pregunta para ti, Enrique, la ponemos en pantalla. Es la siguiente. Si usted pierde en este proceso electoral de abril del 2026, Enrique, ¿significaría que el APRA se habrá extinguido como fuerza política peruana relevante? No, de ninguna manera. Una elección definitivamente está para ganar o para perder.
lógicamente, siempre es una posibilidad. Yo estoy absolutamente convencido que el APRA va a pasar a segunda vuelta y que en la segunda vuelta la fuerza y la solidez de una organización que tiene estructura nacional, que eso es importante decirlo, Es verdad. pero que tiene además una nueva primera línea muy interesante de voceros, puede tener un éxito frente a otras alternativas, como pueden ser alternativas, digamos, de derecha conservadora o de repente alguna de extrema izquierda. Creo que el APRA puede ofrecerle al país una perspectiva de izquierda democrática, de cambio social moderno, con apertura comercial, pero también con una labor de redistribución que hoy día hay que hacer. Yo no creo que al APRA le va a ir mal en esta elección, creo que vamos a pasar a segunda vuelta y creo que en segunda vuelta podemos ganar. Ok. Siguiente pregunta para Enrique Valderrama, la ponemos en pantalla. Alan García se suicidó para no enfrentar la cárcel por corrupción. ¿Siente vergüenza de que su partido aún lo trate como héroe o usted también cree que fue un mártir? Creo que es una decisión absoluta y estrictamente personal, afrontar determinadas circunstancias que nosotros siempre hemos calificado como injusta. Y digamos que tenemos claro que hubo una circunstancia de politización de la justicia que trató de manera diferenciada algunos casos, con algunos fueron extremadamente laxos y con otros, lógicamente, creo que se incurrieron en abusos, creo, bastante claros. Y el hecho de responder frente a esos abusos queda definitivamente en la decisión personal individual de un hombre libre que actúa de acuerdo Sin a su duda, conciencia. pero califique esa decisión. ¿Es un mártir? Yo tengo, ¿Es yo un tengo, héroe? yo tengo mucho respeto por una decisión de esa naturaleza personalísima. Creo que actuó de acuerdo a lo que él calificaba como una injusticia. Evidentemente no se quiso prestar para lo que luego se había preparado, incluso como una fiesta para celebrar la cárcel de alguien, cosa que, por ejemplo, el APRA nunca ha celebrado la desgracia de sus adversarios. No creo que eso también hay que rechazarlo. Siguiente pregunta para Enrique Valderrama. ¿Chile lo hará de nuevo? ¿Dejará a ciudadanos venezolanos olvidados a su suerte en la frontera sur? De ser usted presidente, ¿cómo manejará esa crisis de frontera? Bueno, hay que ser claros en algo. Hay determinadas cuestiones que necesitan manejarse desde una perspectiva internacional. Temas bastante claros, por ejemplo, el crimen organizado internacional, transnacional, debería tener una respuesta también coordinada con las Sin policías de lo que nosotros hemos denominado, Carlos, históricamente Indoamérica. Ok. O, por ejemplo, para defender la democracia en Indoamérica y no requerir que una fuerza extranjera actúe, digamos, dentro de los linderos de nuestro pueblo continente. Pero, y lo otro tema es el tema migratorio. Tú ves como Europa de una u otra manera tiene un enfoque, por lo menos continental, para tratar este tipo de cosas, a pesar que hay bastante desórdenes también. Eso es lo que debería ser, lo que debería pasar. Pero lamentablemente hay algunas perspectivas que parecen no querer tener este tratamiento tampoco. Yo creo que el Perú, con el liderazgo del gobierno del APRA, va a intentar que haya una coordinación mayor para tratar estos dos temas, sobre todo el asunto migratorio. Tiene que ser una responsabilidad compartida. El tema de la cuestión venezolana trata sobre lo democrático y creo que una vez que eso se resuelve, esperemos, puede haber también un programa de pronto retorno. Mientras tanto, sí. Tenemos que pensar primero en los intereses nacionales. Por lo tanto, yo sí considero que es absolutamente insuficiente hoy día no descansar más activamente la labor del cuidado de las fronteras en las Fuerzas Armadas. Pero para darles esa tarea o para potenciar esa tarea necesitamos que dupliquen su número por lo menos. Hoy día son solamente 30.000, deberían ser por lo menos 60.000. Estamos planteando un programa para que eso suceda en los próximos 5 años y definitivamente ningún otro país en el marco de una no coordinación como está sucediendo ahora puede exportarnos ese problema. No creo que eso deberíamos permitirlo, ¿no? Si usted tiene alguna pregunta para Enrique Valderrama, es el momento. Podría escribirnos en el chat alguna pregunta para Enrique y nosotros se la trasladamos. Mientras tanto, ponemos la siguiente pregunta en pantalla, compañeros. De ser usted presidente, ¿reduciría el presupuesto de las Fuerzas Armadas para que el de educación llegue al 6%, tal como obliga la Constitución? Estamos planteando dentro del programa de la Agenda Social muy claramente el hecho que nosotros vamos a consolidar el pase del 5,1% del presupuesto de educación, no a 6, sino a 7% en los próximos 5 años. Y esa va a ser una prioridad para el APRA definitivamente al frente de un gobierno que será un gobierno además de unidad nacional con amplitud y ¿Pero quién le vas convocatoria a a los quitar para mejores llegar a técnicos. 7? Hay varias cosas que definitivamente tenemos que reducir, cuestiones de gasto, frivolidades. Te voy a dar un solo ejemplo. El presupuesto del Congreso de la República ha pasado en los últimos años de Eso es una 350 millones Una de soles, barbaridad. cuando el APRA era numéricamente importante, hasta el día de hoy más de 1.400 Sí. millones de soles. Se ha multiplicado por más de 4. Yo creo, y estoy en eso en armonía con los candidatos a la Cámara de Senadores, a diputados, que el presupuesto general del Parlamento tiene que reducirse a la mitad. Tendríamos ahí 3.500 millones de soles para invertir desde el punto de vista social y evidentemente tratar de hacer una reducción importante de gasto superfluo, haciendo crecer el país aún más.
Eso debe ser fundamentalmente orientado al tema educativo y al tema de salud pública, que es fundamental definitivamente, ¿no? Correcto. Hay una pregunta que llega a través del chat, Enrique, para ti. Vamos a ponerla en pantalla. Carmen te dice, en su segundo gobierno tuvo el caso Bagua. La corrupción continuó. ¿Cuál es su propuesta con esta mochila tan grande que tiene? Bueno, primero nosotros tenemos que plantear que lo que ocurrió también en Bagua fue algo bastante complejo, que tuvo que ver también con el asesinato de policías. Recuerda que las víctimas fueron mayoritariamente policías. Creo definitivamente que ningún asunto se puede justificar, pero nosotros creemos que lo que tenemos que hacer en ese caso es dialogar, es construir la posibilidad de desarrollo para la región Amazonas, a la cual visitaré definitivamente tanto Chachapoyas como Bagua en las siguientes semanas. La Amazonía es una zona Y olvidada estoy del país, absolutamente convencido de que exactamente, nosotros hemos preparado una agenda social amazónica que tiene que ver con el tema energético, por ejemplo, el tema de la electrificación, que falta mucho ahí, evidentemente el asunto de la conectividad, el potenciar los puertos fluviales, toda una agenda de desarrollo para la Amazonía es parte de esta nueva propuesta del APRA y definitivamente también plantear políticas públicas concretas alrededor del caso de la corrupción. Hay dos asuntos que tocan la corrupción hoy día que son bastante sensibles para la ciudadanía. El primero, la asociada con la seguridad. Por eso estoy planteando de manera absolutamente clara que vamos a modificar las normas para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con bandas criminales merezca cadena perpetua. Esto de acá no tiene nada que ver con el debate estéril, digamos, creo yo, inconveniente, de una salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tomaría mucho tiempo, que además no solucionaría los temas de fondo y nos pondría en una situación internacional delicada. Eso lo podemos hacer rápidamente y creo que hay que actuar con dureza con aquellos que traicionan al pueblo. Y lo otro definitivamente tiene que ver con la obra pública, el otro esquema de la corrupción. Ahí nosotros estamos proponiendo claramente que toda empresa que haya tenido algún tipo de problemas no pueda contratar con el Estado y además... Nunca más. No, nunca más. Y además, aquella que deja la obra abandonada, hay algunas que ni siquiera son Sí, procesadas, claro. pero hay miles, decenas de miles de obra abandonada en el país y yo creo que hay que castigar a aquellos que dejan las cosas tiradas de esa manera, ¿no? Tengo otra pregunta que llega desde el chat. Muchísimas gracias. Viene de Catalina. Claro, Alan dijo lo de ciudadanos de segunda categoría. ¿Qué opina usted sobre ello? Bueno, eso se ha explicado bastante, aunque parece que no ha calado mucho, pero la verdad histórica finalmente es que él se refería, digamos, a las inversiones sobre determinados espacios que las podían rechazar. Y él planteaba que en ese esquema en el cual, digamos, la gente local rechazaba un tipo de inversión que era beneficiosa para el conjunto del Perú, convertía al conjunto del Perú en ciudadanos de segunda categoría respecto a aquellos que tenían la potestad de rechazar esa inversión. Lo que de una u otra manera se desfiguró en esa declaración o desfiguraron terceros, era como que él hubiera dicho que los que rechazaban la inversión en las zonas específicas, esos eran los de segunda categoría. Okay. Se refería más bien a lo otro. Yo creo que hay que, sobre la gran inversión, tener algunas cosas claras. Respecto al asunto, por ejemplo, extractivo, creo necesario una reconfiguración del canon para aplicar el 20% de este canon reconfigurado en asignación directa de dinero a las áreas de influencia de la actividad extractiva. Porque está claro que a través, digamos, de los gobiernos subnacionales, la plata nunca llega. Hay comunidades que viven al costado, digamos, de proyectos importantes extractivos que siguen pobres durante los últimos 40 años, porque los impuestos de la mina nunca llegan a través de obras, a través de los alcaldes, etcétera, ¿no? Creo que eso hay que cambiarlo. De acuerdo, Enrique. Tengo más preguntas para ti. Adelante, por favor. ¿Es cierto el rumor que la Universidad San Martín de Porres, a través de José Antonio Chang, fue o es el gran financista del partido aprista? Bueno, mira, yo vengo militando en el APRA ya, diríamos, casi 25 años. Me hice aprista a los 14 años. Nunca he sabido eso. Nunca he visto personalmente eso. No me consta para nada. ¿No has escuchado ese rumor? No. Rumores hay miles, pero que yo haya visto de que ha habido algún tipo de influencia, digamos, económica de esa naturaleza. Y además soy dirigente del partido de la Comisión Política Nacional hace algunos años y en ningún momento ha habido algún tipo de financiamiento que yo sepa derivado. Sí, para nada. Siguiente pregunta para Enrique Valderrama. ¿Pedirá perdón su gobierno en el caso de ganar las elecciones a los ciudadanos de Ayacucho y Juliaca por las masacres del 2023 a nombre del Estado peruano? Creo que es algo que tenemos que hacer respecto a la reconciliación con el sur. Yo considero que nunca hubo de parte de los PCMs relacionados con el presidente Boluarte, que fue justamente la protagonista de estos hechos, nunca hubo una voluntad respecto a esclarecer lo que ocurrió. Yo entiendo que definitivamente hay que establecer un orden definitivamente en el país, etcétera, ¿no? Sí.
Pero, oiga, hay tensiones sociales y protestas en todo el mundo y no acaban con 50 muertos. Hay otras formas, digamos, operativas mucho mejores de poder establecer el orden sin que cuesten tantas vidas humanas. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, con un nuevo liderazgo, es que se halle la verdad. Hay algo que ocurrió respecto a algunas protestas donde hubo incluso un fallecido en Lima, ¿recuerdas? En este último cambio de administración. Ahí incluso se criticó a alguna autoridad porque rápidamente dieron hasta un nombre de un responsable. Algunos dijeron que fue precipitado, pero yo creo que por lo menos ahí hay una voluntad diferente. Hubo en ese momento, de las autoridades policiales me refiero, una voluntad diferente respecto a lo que hemos visto. Es decir, eso inmediatamente ocasionó que se buscase, digamos, qué había pasado. En el caso de lo del sur, me da la impresión que se ha mantenido meses y años con la voluntad de que nunca se aclare el tema. Clarísimo. Y está el compromiso del APRA, que si llegamos a Palacio de Gobierno, ese tema va a ser definitivamente aclarado. Y los responsables de las malas operaciones tienen que definitivamente terminar pagando esas culpas, ¿no? Enrique, me queda una última pregunta para ti, porque el tiempo ya nos ha ganado. La ponemos en pantalla, compañeros. En un posible gobierno del APRA, ¿habrá espacio para los Chito Ríos, los Cucharita Díaz, la ingeniería de túneles para los Polay, las cuentas en Andorra, los Rodrigo Franco? Yo creo que son parte, digamos, de algunas leyendas urbanas que se han establecido. ¿Cuáles leyendas urbanas, Enrique? Yo creo que el comando Rodrigo Franco no existió, sinceramente. Enrique Valderrama. No, me parece que no. Chito Ríos, el lugarteniente de Mantilla, ¿no existió? Un comando de aniquilamiento durante un gobierno democrático es algo que todos rechazaríamos sin duda, y yo creo que eso no se probó que existió. Que el APRA no le construyó el túnel a Polay con aire acondicionado para que fuera. ¿Tú crees que no? No, Enrique, por además, favor. mira, es tan contradictorio. Es decir, vamos a tener un comando de aniquilamiento contra los subversivos y a la vez le vamos a construir el túnel a otro subversivo. Creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Cucharita Díaz no puso en bandeja, no le entregó Montesinos a Fujimori y no se lo presentó para que terminara ganando las elecciones. Mira, lo que yo te puedo garantizar es que en un tercer gobierno aprista, liderado por esta nueva generación que encabezo hoy día como vocero principal del APRA, primero vamos a ser sumamente, digamos, firmes contra cualquier caso de corrupción, en primer lugar, y en segundo lugar que vamos a gobernar siempre levantando las banderas de los derechos humanos, el enfoque ambiental. Eso va a estar garantizado. Lo demás, digamos, que se investigue en todo caso, pero yo creo que ya ha habido bastantes años para investigar eso y no creo que muchas de las cosas que se dicen ahí, digamos, no están sustentadas en algo que sea irrefutable, ¿no? Enrique, te deseo mucha suerte, como el resto de candidatos. Muchas gracias. Que el talante democrático se instale en el APRA, que se necesitan partidos de largo aliento. Siempre, y atento siempre a la convocatoria de la República, encantado de participar. No, encantado de haberte tenido aquí y sigamos conversando, que hay tiempo todavía por delante. Claro muchas que gracias. Sí, muchas gracias, muy amable. Que dudar también es un derecho. Que no se te olvide que este país se entiende mejor cuando bajamos la voz y subimos el criterio.